Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, esto es muy emocionante estar aquí esta tarde con todos vosotros y con todas vosotras. Para mí, me lo pego más. Madre mía. ¡Ole! Vámonos. Especialmente, es muy especial porque para donde miro veo familia, amigos, habéis venido con vuestras propias familias, ahora que ya somos mayores y tenemos hijos y esas cosas. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir este domingo a estar aquí con todos nosotros. Quiero no personalizar esta presentación, pero sí de alguna manera creo que es importante que hable desde el corazón y que os diga que estamos en un lugar muy especial. Estamos en la Plaza Pedro Cerolo. Y es importante que se diga que Molina de Segura fue de los primeros lugares en España que le dio una plaza, un espacio público a Pedro Cerolo, una persona fundamental en la defensa de los derechos de las personas LGBT, pero en realidad fundamental en la defensa de los derechos humanos, que creo que es importante decirlo, porque Pedro no solamente fue un adalid de los defensas de los derechos LGBT, también fue un hombre feminista, el primero a lo mejor en declararse feminista, además en un momento que no es como el mismo de ahora, que siempre hay que contextualizar este tipo de cosas, y Pedro fue un hombre que en su momento lo que hizo fue abrirnos los ojos a todos y a todas de que podíamos ser feministas y de que podíamos ser diferentes y encajar. Que eso es algo que ahora precisamente es lo que nos dicen que es totalmente lo contrario, que no encajamos. Decía Pedro Cerolo que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Y por eso estamos aquí esta tarde, para defender los derechos humanos. Porque los derechos LGBT son derechos humanos. Todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, merecen ser tratadas con dignidad, respeto y justicia. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en muchos lugares, todavía hay demasiados países y comunidades donde se enfrentan a la discriminación, la violencia, la marginalización, incluso la pena de muerte. Y en nuestro país especialmente estamos viviendo un avance de la extrema derecha que quiere acabar con nuestros derechos y más que nunca debemos defenderlos. Y vosotros sois las personas que nos vais a ayudar en esa defensa, porque la defensa tiene que ser conjunta. Tenemos que ser un equipo. Nuestro objetivo es construir una sociedad en la que cada individuo pueda ser auténtico y vivir una vida plena sin tener que esconderse o ser juzgado. Los discursos de odio no solo afectan a quienes son directamente involucrados, sino que también tienen un impacto profundo en la sociedad en su conjunto. Fomentan la intolerancia, la división, la exclusión, socavando los principios fundamentales de igualdad y dignidad para todos y para todas. Es imperativo que nos unamos a desafiar y combatir estos discursos perjudiciales y por eso estamos aquí esta tarde. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente cualquier forma de discriminación o exclusión basada en la orientación sexual o identidad de género. Todos tenemos la responsabilidad de educarnos y educar a los demás, promoviendo la comprensión y el respeto mutuo. Por eso me encanta que este sea un encuentro intergeneracional, donde los padres puedan educar a los hijos, donde los abuelos estén aquí esta tarde y nos digan que podemos ser quienes queremos ser y que no hay problema por seguir siéndolo. Porque hay leyes, pero además de la protección legal, también debemos trabajar juntos para cambiar las actitudes y creencias arraigadas que alimentan la discriminación y el odio. La educación y la sensibilización son fundamentales para promover la aceptación y el respeto mutuo. Debemos fomentar la empatía y la comprensión entre las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y permitidme volver de nuevo a Cerolo, que decía que los homosexuales no somos orientaciones sexuales que vagamos por el espacio. Somos sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de grupo, de trabajo. Y yo añado, somos vuestros vecinos, vuestras vecinas, vuestros compañeros y vuestros amigos. Y ese es el gran cambio. Y ese es el gran cambio. En este camino hacia la igualdad es importante que todos estemos juntos. Y lo más importante, además de nosotros mismos, sois los aliados, sois los amigos, los que nos conocéis, los que sabéis cómo somos, los que nos apoyáis cada día, los que nos escucháis. Vuestro apoyo y solidaridad son vitales para romper barreras y promover un cambio social significativo, porque los aliados pueden marcar la diferencia al desafiar los estereotipos y defender la igualdad de derechos en sus propias comunidades. Voy a hacer un pequeño inciso y solamente voy a hacer una orientación acerca del tema legal. Y es que cuando un derecho se gana para todos y para todas. Es decir, el derecho a casarte con una persona de tu mismo sexo, que eso exactamente. Ya si tú no quieres casarte, eso es otra cosa aparte. Pero existe el derecho para esa persona. Los derechos siempre son más para todos y para todas.
Y esta lucha por los derechos, como os digo, no es solo responsabilidad de la comunidad LGTBI, es una lucha en la que todos debemos participar. Y me parece fundamental dentro de esta lucha, como decía Cerolo, que la izquierda o es valiente o no es. Y aquí nos encontramos personas valientes. No necesariamente a lo mejor de la misma ideología, porque sé que muchos de vosotros y de vosotras habéis venido a lo mejor por amistad o por escuchar, o simplemente porque estáis interesados y tenéis amigos y amigas que son diversos. Pero yo sí os animo a que penséis realmente sobre este tema, sobre la necesidad de encontrarnos en una sociedad más igualitaria para todos y para todas. Una sociedad donde todos tengamos derecho a ser quienes somos. Perdón. Y aquí está, para darnos ejemplo de ello, nuestro candidato, Eliseo García Cantó. Una figura inspiradora, valiente, que ha abrazado la diversidad como un valor fundamental en nuestra ciudad. Desde el comienzo de su mandato ha trabajado incansablemente para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, se sientan seguras, respetadas y representadas en nuestro municipio. Su visión de una Molina de Segura, donde todos sean libres de ser ellos mismos, ha contribuido a fortalecer los lazos comunitarios. Eliseo nos inspira a seguir adelante en nuestra lucha por la justicia y la igualdad, sabiendo que contamos con un líder visionario y comprometido a nuestro lado. Quiero que sepáis, y seguramente muchos de los que me conocéis lo sabéis, que si no llega a ser por él, yo no estaría aquí hoy. Totalmente, en el momento en que me llama, no conozco otra persona más sincera, más trabajador, que lo esté dando todo siempre, que te coja el teléfono en cualquier momento, una cosa alucinante, y que siempre esté ahí para cualquier duda que tengas, para orientarte, y creo que los que lo conocemos estamos súper orgullosos de estar trabajando a su lado. Y además, aquí también tenemos esta tarde, y es un orgullo, a Víctor Gutiérrez, el secretario LGTBI del PSOE, un honor tener una figura destacada y comprometida con la promoción de los derechos LGTB en nuestro gobierno, que además deja una huella imborrable tanto en el ámbito deportivo como en la lucha por la igualdad. Su destacada carrera deportiva ha sido una inspiración para muchos, demostrando que la determinación y el talento no conocen barreras de orientación sexual. Víctor, eres un modelo. Nos encontramos ante una gran persona, además de un gran deportista y ahora un gran representante de los derechos LGBT. Tu historia personal demuestra que no hay límites para lo que se puede lograr, sin importar la orientación sexual. Tu ejemplo inspira mucho a perseguir sus sueños y a luchar por la igualdad en todas sus formas. Muchísimas gracias. Bueno, permitidme que os deje ahora con Eliseo García Cantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernando, por tus palabras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, a este encuentro por la diversidad. Para ello quiero agradecer a Víctor por estar aquí hoy en Molina de Segura, por acompañarnos esta tarde, pero sobre todo también agradecerle por ese trabajo que está realizando para garantizar los derechos de las personas LGTBI. Un trabajo impagable, un trabajo muy importante para este colectivo y que creo que nunca se podrá agradecer tanto todo lo que estás haciendo por ese colectivo. Muchas gracias, Víctor. También quiero agradecer a los diferentes colectivos que están aquí hoy con nosotros, aquí presentes, porque realmente son también parte importante, son los artífices de esos avances sociales. Sin vosotros, nada de lo que se ha conseguido habría sido posible. Yo creo que nos vais a tener siempre cerca, porque esa cercanía y ese trabajo van a posibilitar esos avances que todavía seguimos necesitando. Hoy nos encontramos también en una plaza que realmente es importante para nosotros. Una plaza que representa el espíritu de Pedro Cerolo y sobre todo una plaza que yo siempre recuerdo aquellas palabras de su marido el día que estuvo aquí inaugurando, que era para él esto era una plaza de convivencia, de diálogo y de respeto. Pero sobre todo una frase final que yo creo que nos quedamos todos aquí, que fue una plaza en la que caben todos. Y eso es lo que es esta plaza, una plaza en la que caben todos. Por lo tanto, yo creo que es una plaza que representa a nuestro municipio. También quiero agradecer a Pencho, de la secretaria de Política LGTBI del PSRM, a María Dolores Martínez Pay, diputada regional que es de Molina de Segura, por su presencia también aquí en este acto, más concejales, concejalas, más miembros de la candidatura que también están aquí hoy, esta tarde. Cuando llegamos al gobierno, para nosotros era muy importante no solo visibilizar, que también, sino también normalizar todo lo que tenía que ver con la diversidad. Y para ello se han tomado diferentes medidas
que han sido fundamentales para el avance de este municipio. Una de ellas es ese convenio con los IET de la Concejalía de Juventud para impartir esas charlas en diversidad en los centros educativos, que ha sido importante y que sigue siendo muy importante poder seguir avanzando en esas charlas, en esos colectivos, en esa juventud que al final es el futuro de este municipio, el futuro de esta región, y por lo tanto necesitamos que esos jóvenes se impliquen, y para eso yo creo que esas charlas que se están realizando son parte fundamental. También la creación de esa oficina de asesoramiento, ese asesoramiento para personas LGTBI, para familiares, para la ciudadanía en general, que ha sido un plus también para todos aquellos que lo necesitaban. Y aquí sí quiero yo hacer una mención a mi concejala de Igualdad, a Montserrat Montano, que ha sido parte fundamental de estos avances en igualdad. Levántate. Muchas gracias, Monser. La verdad que el trabajo es un trabajo impecable, un trabajo siempre pensando en la igualdad y un trabajo que al final ha merecido esa recompensa, que yo siempre lo digo y siempre le agradezco. El colectivo Galáctico, cuando nos dio aquí en Cartagena el premio Cristina Esparza, pues ese trabajo que estábamos haciendo de este ayuntamiento por la diversidad de Molina de Segura, y es un orgullo que otros municipios o colectivos nos mirasen para ver lo que estábamos haciendo como un ejemplo para luego trasladar a otras ciudades de esta región. Por tanto, muchas gracias al colectivo por el apoyo que nos dieron y por ese premio. También no me quiero olvidar del deporte. El deporte también ha sido parte fundamental en el colectivo, con esas deportistas que están, esa exposición de deportistas LGTBI que están en todos los pabellones de nuestro municipio, como forma de visibilizar que en el deporte hay personas LGTBI que son muy buenos deportistas y que son referentes y van a ser y pueden ser referentes para cualquier deportista que entre a un pabellón deportivo en nuestro municipio. Como veis, trabajamos la diversidad desde los diferentes ámbitos, pero realmente tenemos que seguir en esta línea. Nuestro proyecto tiene que continuar. El 28 de mayo es un día muy importante para que este proyecto continúe, para que Molina de Segura no vuelva atrás, para que Molina de Segura siga creciendo en esos proyectos que nos permitan avanzar, y en esos avances está esa diversidad que tan importante es para todos y para todas. Para ello vamos a crear el punto de atención a la diversidad, luego también el Consejo Sectorial de Diversidad, protocolos de actuación frente a diferentes delitos o incidentes de odio. Elaboraremos también el Plan Municipal LGTBI, o lo más importante, seguir trabajando la diversidad de todas las áreas municipales, como bien se ha realizado durante estos 4 años. Al final, nos tiene que dar claro una cosa: no podemos volver atrás. Aunque algunos quieran retrotraernos atrás, tenemos que recordar que todo el trabajo de Pedro Cerolo, todo el trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero, por los avances sociales en este país, por los avances en la diversidad, no pueden volver atrás. Por lo tanto, hemos conseguido mucho, pero nos queda todavía mucho por conseguir. Y para conseguir tenemos que seguir pasito a pasito, avanzando, y por supuesto, ni un paso atrás. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí esta tarde, y tenemos que seguir todos juntos, siguiendo trabajando por ese desarrollo, por ese crecimiento y por esos avances sociales. Y os dejo con Víctor, que es el protagonista esta tarde. Protagonista, y Víctor es una oportunidad única que tenemos de tenerlo aquí esta tarde, y vamos a preguntarte sobre diversos temas que creo que son importantes, pero al hablar de ciertos temas a veces parece que fueran cosas del pasado, ¿no? Nos dicen, no, eso ya no pasa, realmente el colectivo está mucho mejor, ahora hay muchos derechos, no sé por qué dice eso. Entonces lo que vamos a hacer es una dinámica que espero que os guste, y es que los compañeros nos van a ayudar, y Alejandro Sarabia, Soledad Norte, Alberto Espinosa y Esther Nevado nos van a ayudar, y lo que vamos a hacer es ir leyendo unas noticias que son realmente noticias actuales de diferentes personas que siguen sufriendo discriminación, para poder hablar también sobre otros temas que creo que son importantes dentro del colectivo. Comenzamos con Alejandro Sarabia, que nos va a hablar de mayores. No sé si... Bueno, hola, me llamo Francisco y me inculcaron la homofobia desde pequeño. Con 4 años mi tío me regaló una muñeca y luego me la quitó y la tiró encima del armario y me gritó maricón. Y he vivido toda la juventud adaptándome a una sociedad represiva que no me dejaba ser yo mismo. Me casé, como Dios manda, con una mujer y tengo una hija.
Con 36 años y tras 3 de terapia, salí del armario. Era eso o suicidarme. Desde entonces, no hay quien me vuelva a encerrar. Llevo 14 años con mi pareja y nos vamos a casar. Vamos de la mano y nos damos un beso cuando nos apetece. Esta es una noticia del País del año 2019. Hablo en nombre de Federico Armenteros y de todas las personas LGTBI mayores que vivieron la parte más oscura, con el estigma a los que no les dejaron ser ellos. Hoy siguen sufriendo porque llegar a ser mayores y entrar a una residencia les obliga en muchos casos a volver al armario y volver a escuchar los mismos insultos. Mi nombre es Alejandro, soy feliz siendo quien soy y hoy les doy la voz. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Víctor, vamos a hablar de mayores, un tema que creo que es fundamental porque precisamente las personas mayores LGBT tienen un doble estigma por ser mayores y además por ser diversos. Esto es un tema que nos interesa muchísimo, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por acompañarnos en este acto. Me encanta ver a tanta gente, además gente de diferentes edades, hombres, mujeres, mayores, niños. Esto es fantástico porque este tipo de cosas las tiene que escuchar todo el mundo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones deberían hacernos reflexionar a todos y a todas. Darle las gracias también a Eliseo por la invitación, a los compañeros y compañeras por el fantástico trabajo que hacen. Y pues para responder a tu pregunta, efectivamente creo que hay siglas dentro del colectivo LGTBI más olvidadas que otras, pero una realidad dentro de las personas LGTBI que se nos olvida son los mayores. Para que yo, que soy joven, por ejemplo, tengo 32 años, pueda disfrutar de todos los derechos y libertades que tengo, me pueda casar, pueda coger efectivamente, como decía esa persona, a mi pareja por la calle, vivamos en un país que, a pesar de todo lo que vamos a comentar, es uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a la aceptación y la normalización del colectivo LGTBI, pues estas cosas no han caído del cielo, ¿no? Estas cosas, para que se materialicen, hay detrás una lucha muy grande. Mirad, yo cuando con 23, 24 años estaba a puntito de salir públicamente del armario, no lo hacía todavía. Mi familia sabía que yo era gay, mis amigos sabían que yo era gay, yo soy deportista profesional, sabéis que el mundo del deporte desgraciadamente pues es un ámbito en el que no existe prácticamente visibilidad LGTBI, es un tema tabú. Pero yo, bueno, mis compañeros lo sabían en la élite, lo sabía mi familia, lo sabían mis amigos, y yo reconozco que para convertirme en el hombre que soy, pues evidentemente en mi camino me he equivocado muchas veces. Y en ese momento de mi vida yo compré un discurso que mucha gente joven y no joven tiene, que es, bueno, a mí esto del orgullo no me representa. Yo estoy orgulloso de ser como soy los 365 días del año. Es que esto del orgullo es que es una cabalgata. Y siempre he tenido la suerte de tener amigos más mayores que yo, de tener amigos más sabios y más inteligentes que yo. Y recuerdo por aquel entonces que un matrimonio de homosexual, que eran amigos míos, tendrían 50 años. No estoy diciendo que tener 50 años sea ser mayor, estoy diciendo que eran más mayores que yo, que ya venía alguno o alguna. Que eran más mayores que yo, pues bien, este matrimonio me dijeron, Víctor, para que tú hoy disfrutes de todos los derechos y libertades que tienes, ha habido una generación antes que tú que ha peleado muchísimo. En España había una ley que se llamaba de vagos y maleantes, que literalmente te veían pinta de maricón por la calle, te pegaban un porrazo y te llevaban al calabozo. Luego había una ley de peligrosidad social que también hemos sufrido hasta hace muy poquito. Las personas LGTBI, para vivir su vida con dignidad y visibilizarse, han perdido en ese camino sus trabajos, sus casas, porque no podían vivir con las personas que amaban, sus familias, y desgraciadamente muchas de esas personas, para que tú hoy puedas vivir un poquito mejor, también han perdido la vida. Así que tú, en el orgullo, quédate en tu casa si quieres, pero yo voy a salir a recordar toda esa lucha que nos ha traído hasta aquí, a celebrar esa lucha y a seguir gritando por todo lo que nos queda por conseguir. Y mira, se me pone todavía la piel de gallina, y han pasado años, porque eso me hizo darme cuenta de que soy un privilegiado. Que yo los derechos y libertades que tengo no los he luchado, los he heredado. Y que ha habido muchísima gente antes que yo que se partió la cara para que yo tuviese un futuro y una vida mejor. Por tanto, creo que es una cuestión de responsabilidad hacer memoria y saber de dónde venimos.
¿Por qué tenemos lo que tenemos? Y a mí esa conversación me hizo darme cuenta de que yo no había aportado nada a esta sociedad. Y fue la chispa que encendió la llama que dijo, ¿cuál va a ser mi aportación? ¿Cómo puedo yo ayudar a que otros chicos y otras chicas tengan un camino un poquito más fácil? Y lo vi claro, dije, voy a salir públicamente del armario. Porque yo cuando tenía 14, 15, 16 años sentía y pensaba que no iba a poder llegar a la élite del deporte porque no veía a nadie como yo. Porque no había ningún futbolista, ningún jugador de baloncesto, no había visibilidad. Pensaba que si quería llegar a la élite, eso lo tenía que esconder. A mí me hubiese ayudado mucho que alguien hubiese dado ese paso y haber tenido ese referente. Por tanto, yo di ese paso para convertirme en el referente que nunca tuve y qué importante es tener esa memoria. Y volviendo otra vez al tema este de los mayores, no podemos permitir que las personas que en nuestro país más han luchado porque tengamos una sociedad mejor, y ya no hablo solamente del tema LGTBI, para que tengamos los derechos que tenemos, para que disfrutemos las libertades que disfrutamos, no puede ser que en el caso del colectivo, que es lo que les está ocurriendo a muchos hombres y mujeres LGTBI, vuelvan a las residencias y se encuentren con la gente que tanto daño les hizo durante toda su vida y vuelvan otra vez al armario. Creo que como sociedad justa, democrática y digna, tenemos que darles a esas personas LGTBI la oportunidad de pasar sus últimos días sin miedo, sin vergüenza de ser quienes son. Y es una realidad que está pasando mucho. Los mayores llegan a las residencias y no pueden ser ellos mismos. No es que les preocupen los temas de cómo les cuidan, no. Es que les preocupa algo mucho más primitivo, que es que no pueden ser ellos mismos y ellas mismas. Yo creo que es una cuestión que tenemos que tener muy pendiente y muy presente en nuestras políticas, que es a las personas que han conseguido hacer este país un país mejor y que nos han dado todos los derechos y libertades que disfrutamos, asegurarles que los últimos días los van a pasar con dignidad y pudiendo ser ellos mismos. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que me he hecho un documental sobre eso. Bueno, a continuación vamos a hablar con Soledad Norte, vamos a escuchar a Soledad, que nos va a hablar sobre familia. Hola, me llamo Esther Nevado. Cuando voy al centro de salud con mi mujer y mi hijo, tengo que salir del armario y explicar que mi hijo tiene 2 madres. Ante cualquier situación que para el resto es normal, nosotras tenemos que explicar que somos un matrimonio compuesto por 2 mujeres y que tenemos un hijo. Quizá lo hacen por desconocimiento, no hay mala intención en la mayoría de los casos. Pero es muy clarificador de las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar cada día y de la falta de normalidad y visibilización de las parejas compuestas por 2 mujeres o por 2 hombres. Con el paso del tiempo se ha demostrado que con la aprobación en España del matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba todo hecho. Fue un gran paso, pero hay que seguir avanzando para no retroceder. Esto lo dijo Esther Nevado en Cadena SER en el 2020. Los derechos se consiguen, pero si no se defienden, se pierden. En Hungría, hoy, se puede denunciar a familias homosexuales de forma anónima. El texto autoriza a que cualquier persona pueda alertar a las autoridades de aquellos comportamientos que supuestamente violen el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución. Soy Soledad, soy feliz quien soy y hoy les doy mi voz. Muchísimas gracias, Sole. Qué bonito. Bueno, qué emocionante porque además tenemos aquí a Esther, que ahora hablará con nosotros. Y este papel ha sido muy bonito. Vamos a hablar ahora sobre familia, sobre cualquier tipo de familia. Ya existe una legalidad acerca de la familia, de quién puede ser familia, pero creo que es importante, sobre todo, escuchar tu opinión acerca de cómo podemos ser familia sin que nos diga las demás personas quién es familia y quién no ser familia. Pues es absolutamente terrible tener que leer y saber, escuchar y saber que este tipo de cosas aún pasan, ¿no? No solamente en el tema sanitario, donde más, ¿no? Pero también pasa, muchas veces nos pasa en los hoteles, ¿verdad? Que vamos con nuestra pareja y cuando vas a hacer el check-in de la habitación te dicen, pero la cama es de matrimonio, ¿eh?
Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando pues luego sale alguien del armario, un cantante, una cantante, un futbolista, y el comentario generalizado, ¿cuál es siempre? Hostia, pues yo no lo entiendo, ¿no quieren normalidad? Pues yo soy hetero y no voy contando con quién me acuesto. Pues si quieren normalidad, la normalidad es no decirlo. Vamos a ver, José Luis, no te has parado a pensar un momento estás diciendo. Vamos a reflexionar un poquito. Tú no tienes que decir nada porque evidentemente una persona heterosexual no tiene que dar esa explicación porque aquí, en esta sociedad, todo el mundo es hetero hasta que se demuestre lo contrario. Ninguna persona heterosexual tiene que sentarse con sus padres a decirles mamá, papá, soy hetero. Ninguna persona heterosexual tiene que sentarse delante de sus compañeros y compañeras de equipo a decirles chicas, tengo que deciros una cosa, es que me gustan los chicos, soy una mujer hetero. ¿Verdad que no? A nadie le pegan en el colegio al grito de heterosexual. En ningún país del mundo matan a ningún heterosexual. Cuando los futbolistas famosos suben una foto con sus parejas, la suben a las redes sociales sin ningún problema, o si hay una entrega de premios van de la mano con sus novias, ¿verdad? Por tanto, ellos tampoco dicen con quién se acuestan, pero viven su vida con la más absoluta normalidad y nos cuentan quiénes son. Y ahí está el matiz. Yo he salido públicamente del armario, pero yo nunca jamás he dicho con quién me acuesto. Es que no es lo mismo. No es lo mismo decir quién eres a decir con quién te acuestas. Porque a mí cuando me llamaban maricón con 8 años, no me llamaban maricón porque yo me acostase con nadie o porque yo estuviese enamorado de nadie. No. Yo con 8 años no tenía ningún tipo de instinto sexual. Me llamaban maricón porque asociaban mi comportamiento, como yo era, a eso. Y me insultaban, no por con quién yo me acostase. Por tanto, cuando estamos en la adultez es muy importante que visibilicemos quiénes somos. Y lo que ha contado el testimonio de Esther es la mayor prueba de cómo todavía a día de hoy tenemos que seguir constantemente dando explicaciones y saliendo del armario. Cosa que afortunadamente el resto de personas heterosexuales no tienen que hacer. Y os pongo otro ejemplo. Yo el otro día en Madrid me subo en un taxi y empiezo a charlar con el taxista y llega un momento en un semáforo que me dice, joder, qué buena está la tía esa, ¿eh? Dice, claro, yo para 5 minutos que voy a estar en el taxi, ¿qué hago? Le corto y le digo, no, es que... Pues ya le sigo el rollo. Sí, sí, la verdad que sí. Tienes que explicar. Bueno, pues él dio por hecho y al final esta es como una pequeña lluvia fina. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Desde que nacemos hay 2 cajitas, la cajita rosa y la cajita azul. Si nos dicen que somos un niño, nos meten en la cajita azul. Nos dicen que somos una niña, nos meten en la cajita rosa. ¿Qué significa esa cajita? Pues esa cajita nos empieza a marcar un camino. La cajita azul pues nos marca qué deportes nos pueden gustar y qué deportes no nos pueden gustar, con qué juguetes podemos jugar, con qué juguetes no podemos jugar, cuál tiene que ser nuestra pareja. De hecho, lanzo una pregunta. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis escuchado o incluso inocentemente habéis participado en preguntarle a una niña de 5 o 6 años, bueno, ¿y tienes novio? ¿Pero cómo va a tener novio una niña de 5 años? Pues todas estas cosas que son inocentes, o por ejemplo, que el niño quiere hacer natación sincronizada. El niño a fútbol, que natación sincronizada. O que la niña quiere hacer rugby. No, a ver si va a ser un marimacho. La niña a bailar. Estas cosas muchas veces las hacemos los adultos de manera inocente, pero no somos conscientes de que esos son baldosas que nos van marcando el camino de la cajita. Y de repente pues llega un niño que quiere jugar con una muñeca y él siente que no está haciendo nada malo, pero no, la muñeca no, eso está mal. No, ese deporte no, porque eso es de chica. Y eso es una lluvia fina que va calando y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando con 14, 15 años nos damos cuenta de quiénes somos, lo que sentimos es vergüenza, rechazo a nosotros mismos. Hay quien dice que a las personas LGTBI nos roban una parte de la vida. A mí, desde la final de la infancia y la adolescencia. Y es cierto. Nos roban una parte de la vida, porque yo no he podido tener una vida como el resto de chicos y chicas de mi clase. Yo no he podido contarle a mis amigos que me gustaba un chico, ni pedirle salir, ni darle la mano, ni darle un beso. Yo todo eso he tenido que eliminarlo de mi vida y he tenido que fingir ser quien no era. Y esa etapa de mi vida, esos 10 años, yo estoy contando mi experiencia, pero es una historia compartida por el resto de personas LGTBI. Esa parte de nuestra vida la vivimos, en primer lugar, con miedo. En segundo lugar, con mucha vergüenza. Y lo que es peor, esos 10 años de nuestra vida los vivimos solos. Porque el rechazo y el miedo que sentimos
a que alguien nos pueda discriminar, a pasarlo mal, es tan grande que nos lo comemos nosotros solos y solas. Y desgraciadamente, cuando parece que nos hacemos adultos, nos empoderamos, salimos del armario en nuestros trabajos, pues nos pasan cosas como esta. Y simplemente pues doy el dato médico, ¿no? En España solamente el 50% de las personas LGTBI cuando van al médico se sienten seguras de hablar de su orientación sexual. Y diréis, y bueno, ¿por qué le tienes que contar al médico? Pues bueno, pues a lo mejor si quieres hacerte una analítica por las ITS, si quieres la PrEP, que es la pastilla que previene el VIH, esas cosas, pues a lo mejor no te sientes cómodo. Y en España, que es un país pionero como sabemos, solamente el 30% de las personas LGTBI es visible, está fuera del armario en los trabajos. ¿Cómo puede ser? Antes decía, la gente piensa que, dice, ya tenemos los derechos conseguidos. Sí, una cosa es tenerlos en un papel, pero los derechos hay que aterrizarlos, si no, las leyes se convierten en papel mojado. Y eso es el mayor síntoma del larguísimo camino que tenemos por delante. Y no es una palabra vacía, es que todavía nos falta mucho. Y la única manera de cambiar las cosas es siendo visibles. Así que la próxima vez que escuchéis a alguien decir, bueno, pero es que yo no lo voy contando, dice, afortunadamente porque no te hace falta. Pues qué bonito se está quedando. Qué maravilla. Y además me has dado el pie con el tema del empleo, porque ahora tenemos a Alberto Espinosa, que nos va a hablar sobre empleo y que va a leer otra noticia, lamentablemente actual, y que creo que es importante. Muchísimas gracias, Alberto. Hola, me llamo Elis Cuesta. Hay gente a la que al verle como trans no le contratan, pero en mi caso fue justo lo contrario. Tuve que ocultar mi identidad para conseguir que me contratasen. Fue una experiencia bastante incómoda, porque las compañeras no se cortaban nada con sus opiniones ofensivas. Las jefas no les paraban y lo acabé dejando. Ahora trabajo en una academia de inglés, gracias al proyecto Ámbar, impulsado por la Fundación 26 de diciembre, con el fin de facilitar la incorporación laboral de las personas transexuales en las empresas. Noticia, periódico 5 días en el año 2022. Un 86,6% de las personas LGTBI considera necesario ocultar quién son a la hora de hacer una entrevista de trabajo. El 42% afirma sentirse discriminado durante su búsqueda de empleo o en su entorno laboral. Las personas trans tienen la mayor tasa de paro dentro de la comunidad LGTBI, alcanzando hasta un 80%. Soy Alberto, soy feliz de ser quien soy y hoy les doy la voz. Muchísimas gracias, compañero. Qué importante es que además lo haga un profesional como tú, oncólogo, una persona que está frente al público y que es un orgullo que seamos visibles. Víctor, hablamos de empleo, hablamos de inserción sociolaboral, sobre todo porque es el colectivo que sufre más de las personas trans, pero creo que en general es importante hacer hincapié en esto. Si me permite, yo te voy a dar también un dato. Hemos hecho un estudio con la Universidad de La Laguna. Hicimos un estudio en toda la isla de Tenerife y pensábamos al principio que las personas estaban muy preocupadas por ciertos temas de salud, de familia, etcétera, pero salió que lo más importante, la mayor preocupación era el empleo. Creo que es fundamental hablar sobre este tema. Muchas gracias, Víctor. Si no hay empleo, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no se puede comer. Así que es normal que la principal preocupación de las personas LGTBI sea mantener su empleo, y más en los tiempos que corren, ¿no? Como he dicho antes, el porcentaje de visibilidad es muy escaso y choca, porque el matrimonio igualitario que cambió el escenario del juego de este país, que situó a las personas LGTBI pues en la misma línea que el resto, ¿no? Dejamos de ser ciudadanos de segunda. Llama la atención que una cosa que cumple mayoría de edad este año, la ley de matrimonio igualitario, pues todavía el porcentaje de gente visible en sus trabajos sea tan bajo. Pero es que provoca todavía mucho miedo. En muchos ambientes laborales pues hay mucha broma, muchos chascarrillos. Yo, de verdad, lo de las bromas es que creo que la gente no sabe broma. Para que una broma tenga efecto, te tiene que hacer gracia a ti y me tiene que hacer gracia a mí, si me la estás haciendo, ¿no? Si la broma solamente te hace gracia a ti, a mí no, eso ya no es una broma, ¿no? Nos tenemos que reír los dos, si no, no es una broma, ¿no? Pues al final ese tipo de comportamientos, de vocabulario, están muy extendidos
en el ámbito laboral y generan un espacio incómodo para muchas personas. Y no es esto de, es que ya no se puede bromear, es que ya no se puede decir nada. Bueno, o sí, se puede hacer bromas sobre muchas cosas, pero también tenemos que ser conscientes quién nos está escuchando. ¿Quién nos está escuchando? Es que las personas somos la mochila que llevamos encima. A mí, la primera vez que me llamaron maricón tenía 8 años y la última pues ha sido esta mañana, en Murcia. Ha sido esta mañana. Entonces, os pongo un ejemplo. En el 2021 yo denuncié insultos, estaba compitiendo en un partido de la Liga de Waterpolo, soy jugador de waterpolo profesional, y un rival durante el partido me llamó maricón. Y ya me había pasado, el deporte en este caso es mi trabajo, ¿no? Ya me había pasado más veces que me llamasen maricón, pero al final lo acababa normalizando, ¿no? Porque como lo llevo escuchando toda la vida, pues al final uno lo normaliza, lo justifica. Y en este momento, pues hacía tiempo que no me pasaba y para mí fue un jarro de agua fría. Me sacó del partido completamente, yo no sabía qué hacer, no sabía si irme a por el jugador, si irme a por el árbitro. En cualquier caso era un partido que nos jugábamos el acceso a la Champions y dije, piloto automático y sigo compitiendo. Cuando acabó el partido, solemos darnos la mano fuera de la piscina, el jugador vino a darme la mano y yo no le quise dar la mano. Continué andando y a los 2 pasos me volví a llamar maricón. Y yo me fui a por él, nos separaron y tal. Y cuando, bueno, pues me fui para la grada y me puse a llorar como un niño pequeño, pero además que no podía parar de llorar. Y estaba afectado conmigo mismo diciendo, pero ¿cómo puede ser, que en ese momento tenía 30 años, que lo que te diga un tipo a estas alturas, tú ya llevas fuera del armario 5 años, eres adulto, este tío te da igual, ¿cómo puede ser que te haga daño es una palabra? Pues porque a veces nos pensamos que las cicatrices y las heridas que llevamos arrastrando nuestro camino, nuestra vida, las tenemos superadísimas. Y basta un día, un mal día, para que alguien te haga así y te des cuenta que esa cicatriz, esa herida, sangra. Porque esa herida y esa cicatriz es fruto de muchos años atrás y mucho sufrimiento. Yo soy capaz de acordarme de cada vez que en mi vida me han llamado maricón. No se me olvida. Tengo grabado cada insulto como un puñal en el corazón. Así que cuando alguien dice, no, es que es una broma, no, será una broma para ti, pero tú no sabes cómo está recibiendo eso esa persona. Y estas cosas pasan todos los días, en los vestuarios, en los patios de colegio, en las barras del bar. Qué importante es hablar bien, porque no sabemos quién está escuchando, no sabemos el daño o la historia de esa persona. Y no cuesta nada hablar bien, no cuesta absolutamente nada. Pues en los trabajos ocurre lo mismo, ese tipo de broma. De verdad, vosotros pensáis que un trabajador o una trabajadora que se incorpora a su puesto de trabajo puede rendir bien al 100% y hacer su trabajo como Dios manda, si antes de eso está preocupado de que no le pregunten qué ha hecho el fin de semana? Una conversación tan normal como, ¿qué has hecho el fin de semana? Pues me fui con mi mujer. Pues las personas LGTBI es mentir, acordarnos de la mentira. Bueno, pero muchos de esos miedos es verdad que están en nuestra cabeza, muchas veces. Que dice, bueno, luego salí del armario y no tuve ningún problema. Es verdad, pero ¿por qué tenemos esos miedos en la cabeza? Tenemos esos miedos en la cabeza porque no porque nos encante la ciencia ficción y seamos unos dramáticos y una dramática, las personas LGTBI, están basados en cosas que conocemos, en historias que conocemos. Cuando sabemos que agreden, que intimidan. Os pongo un ejemplo. Si 2 chicas van de la mano por la calle y ven un grupo, de repente se sueltan de la mano. Ese miedo instintivo, pues a lo mejor no le van a hacer nada, pero yo qué sé. Y ellas piensan, es un grupo, a ver si me van a increpar, me van a intentar intimidar, me pueden incluso insultar, agredir. Cuando aquí hay mujeres de diferentes edades, seguro que la mayor parte de vosotras, por no decir todas, alguna vez volviendo a casa a oscuras, habéis visto alguna sombra por detrás, habéis sentido un miedo irracional de a ver si me van a hacer algo. Y de repente a lo mejor es un chico que va con el móvil y pasa de largo. Pues ese miedo irracional no es porque os encante la ciencia ficción y seáis unas dramáticas. Ese miedo está basado en cosas que sabemos que pasan. Por tanto, esos miedos en el ámbito laboral ocurren exactamente igual. Y además no hay que inventar nada. Todo esto ya está inventado y tiene solución. Acabamos de aprobar una ley LGTBI trans, por ejemplo, que aparte del ruido, que todos sabemos, una parte muy pequeñita, incorpora muchas cosas, como por ejemplo en el ámbito profesional. Y las empresas de más de 250 trabajadores van a tener la obligatoriedad
de incorporar planes de diversidad. Y esto es fundamental. Yo antes os hablaba de que cuando tenía un chaval no tenía referentes y pensaba que no iba a poder llegar a la élite, pues en los trabajos, imaginaos, si tampoco veis que en las juntas directivas hay mujeres, hay personas LGTBI, al final, ¿cuál es el mensaje que recibes? Porque o me callo o no voy a poder llegar, ¿no? Y creo que el ámbito laboral es muy importante y sobre todo no quería tampoco cerrar la intervención sin hablar del testimonio de las personas trans. Las personas trans en este país son, si hubiese una pirámide, un escalafón, estarían en la base. Son las que más abajo están de todo. Son las personas más denostadas, más perseguidas, que mayor violencia sufren. El 90% de las personas trans en este país, el 90% ha sufrido alguna vez violencia física. El 80% de las personas trans, según datos de la UGT, no tiene trabajo en nuestro país. Yo creo que como país, como socialistas o gente progresista que estamos aquí, es nuestro deber y nuestra obligación ayudar siempre a la persona que más lo necesita. Y particularmente para las personas LGTBI hay que tener memoria y saber que cuando éramos enfermos y personas en los márgenes de la sociedad, las primeras personas que encabezaron las marchas en Stonewall, en Nueva York en el 69 y aquí en España, en Barcelona en el 78, fueron mujeres trans, porque eran las que menos tenían que perder y las más visibles. Y nos hemos olvidado de ellas hasta ahora, que gracias a la ley LGTBI trans que hemos aprobado, se las devuelve la dignidad que se merecen. Así que yo creo que, como digo, como personas progresistas y socialistas, no puede haber duda de que tenemos que estar al lado de la sigla que más nos necesita, que es la T de personas trans. Pues muchísimas gracias, Víctor. Vamos a terminar con un tema que creo que es fundamental, que es la juventud. Esther Nevado nos va a hablar sobre juventud, que creo que todos estamos de acuerdo que es la base para que podamos construir una sociedad mejor en el futuro. Muchísimas gracias, Esther. Gracias por venir. Hola, soy Diego, tengo 23 años. Cuando entré en el vagón había un grupo de 4 o 5 personas. Noté algunas miradas de desaprobación. Me senté y uno de ellos se puso a mi lado y comenzó a hacer gestos afeminados de burla. No dije nada y me cambié de sitio. El chico me siguió y volvió a sentarse a mi lado. Le pregunté si ocurría algo. Se levantó y empezó a increparme. Me preguntó si era maricón y le dije que sí, que era maricón y él un tonto. Los otros le animaban, le daban la aprobación y se reían. Me golpearon por todo el cuerpo. Otro de los jóvenes grabó con el móvil. Ninguno de ellos me intentó ayudar. El periódico 2022. Se ha registrado un 70% en los delitos contra la orientación sexual en España. Se ha registrado un aumento del 70% de los delitos contra la orientación sexual en España en el último año. Además, ahora el mundo digital también refleja que el 40% de los adolescentes LGTBI han sufrido ciberacoso. Soy Esther, soy feliz siendo quien soy y hoy le doy la voz. Muchísimas gracias. Ya nos ha hablado un poco de juventud. Me gustaría, por favor, enfocarnos también en este tema de la violencia, de la ciberviolencia, que también está ahí. Porque creo que precisamente, bueno, yo personalmente estoy aquí porque lo pasé muy mal y precisamente creo que una de las maneras de hacer las cosas mejor es ayudar a aquellos que ahora son jóvenes, que me parece fundamental como sociedad. Por favor, Víctor. Pues, como tú decías, hemos hablado antes de la importancia de tener memoria con los mayores y va muy de la mano los mayores de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos memoria y no nos acordamos de dónde venimos, la gente joven pierde esa sensación de conquista. El matrimonio igualitario, os he dicho antes, que va a cumplir 18 años. Hay gente que ha nacido con el matrimonio igualitario ya aprobado. O sea, hay gente que no lo ve como una conquista. Y esto es bueno porque eso quiere decir que como país hemos avanzado hasta tal punto de que lo que hace 20 años era una reivindicación, una lucha, ahora es algo absolutamente normal. Pero por otro lado está el riesgo de que esta gente pierda la memoria de lo que ha costado conseguirlo y de que, como decíamos antes, efectivamente los derechos conquistados, además estamos en la Plaza Pedro Cerolo y está su frase, los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Porque si no defendemos lo que hemos conseguido,
¿No creéis que podemos dar por garantizado que las cosas no van a cambiar? Y tenemos multitud de ejemplos. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde el año pasado se ha vuelto atrás 50 años en el tiempo y se ha quitado a las mujeres el derecho de abortar. Lo estamos viendo en Hungría con una ley antipropaganda LGTBI que permite hacer barbaridades como, por ejemplo, denunciar a familias homosexuales por el hecho de no encajar en el canon de familia tradicional. Lo estamos viendo en Rusia, donde se persigue sistemáticamente al colectivo LGTBI. Y no hace falta que nos vayamos fuera de nuestro país, que también lo tenemos aquí, ¿eh? Que Vox forma parte del gobierno, por ejemplo, de Castilla y León, y también querían hacer una barbaridad, que era obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el feto, el latido del feto. Por tanto, no demos por hecho que lo que ya tenemos no puede involucionar. Estamos ante un riesgo gravísimo, gravísimo. A mí me encantaría que este tipo de cuestiones estuviesen superadas y que, bueno, pudiéramos discutir sobre otras cuestiones, pero desgraciadamente no es así. Acabamos de aprobar una ley LGTBI y trans que ya ha dicho el Partido Popular y que Vox va a recurrir. La señora Ayuso, yo que vengo de Madrid, ya ha dicho que le aburre el orgullo, que no va a desplegar la bandera, pero que también va a recortar la ley que lleva funcionando desde 2016. Por tanto, hay un peligro real. Y creo que la gente joven en ese sentido juega un papel muy importante. Muy importante porque por vivir en una situación mucho más cómoda que la que viví yo y que por supuesto que la que han vivido las personas que tienen ahora 60, 70 años, pues compran un discurso de, bueno, pero es que esto no va a pasar, es que ya todo es absolutamente normal. No. Lo es porque lo hemos conseguido luchando, pero desde luego hay que tener esa parte de memoria para no repetir los errores. Y respecto a los colegios, lo comentaba un poco antes, ¿no? Es tremendo las cosas que a veces se tienen que escuchar y vivir en los colegios. Yo siempre cuento que a mí, a lo largo de mi carrera, tanto deportiva como académica, en el cole, en el instituto, en la universidad, en los equipos en los que he estado, me han venido a dar 25.000 millones de charlas. Me han venido a hablar de hábitos alimenticios, de prevención de drogas, de dopaje, de casi todo. Pero nunca me vinieron a hablar de diversidad sexual. Para mí, haber recibido una charla con 14, 15 años que me explicase qué es la orientación sexual, qué es la identidad sexual, que no estoy solo, que no me pasa nada malo, me hubiese ayudado muchísimo. Porque a pesar de que yo he tenido el apoyo, afortunadamente, de mi familia, de mis amigos, cuando he ido dando pasos, esa no es la realidad que viven otros muchos chicos y chicas. Hay muchos adolescentes que tienen en casa unos padres que les dicen que les van a llevar a una terapia de conversión. Hay muchos adolescentes que tienen compañeros y compañeras que les acosan y les hacen bullying por este motivo. Y de hecho, la tasa de suicidio de los menores LGTBI dobla la tasa de suicidio del resto de menores. Estamos acostumbradísimos a manejar datos. De verdad, vamos a pararnos un momento a pensarlo. Que un niño o una niña trans, lesbiana o gay con 12, 14, 15 años se tire por una ventana porque piensa que lo que le pasa es un problema y que la única solución es quitarse la vida, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y es todavía más vergüenza que se piense que hablar en los colegios y los institutos de diversidad, de valores, de respeto, de tolerancia, es algo ideológico. No, no lo es. Ese tipo de charlas salvan vidas. Y no solamente son útiles para los niños y niñas LGTBI, también son útiles para el resto de niños y niñas heterosexuales que comprendan que la diversidad nos rodea. Y que es algo que tenemos que abrazar, no que señalar como diferente. Ese va a ser el gran punto de inflexión. Afortunadamente también ponía antes en valor la reciente aprobación de la ley LGTBI trans, que también incorpora medidas en el ámbito educativo, porque ahí es donde está el verdadero cambio. El verdadero cambio está a través de la educación. Os he dicho que hoy, la última vez que me han llamado maricón ha sido hoy. Pues estábamos en Murcia, no recuerdo el nombre de la plaza, pero es donde está la bandera LGTBI permanente. Y ha pasado un padre con su mujer, un chico además joven, tendría 40 y pocos, y con sus 3 niños. Y estábamos haciendo un canutazo y con alguna bandera, y le ha dicho a los niños delante de nosotros para que lo escucháramos. No mires esto, que esos son gentuza, son maricones. ¿Qué les va a pasar a esos niños y esas niñas? ¿Qué tipo de discurso van a tener? Porque esos son los que contaminan ya, los que están contaminando verdaderamente esas mentes.
Por tanto, el tema LGTBI, el tema de charlas de diversidad, no es algo ideológico. Si tú como, no sé si eres padre, vas mañana al colegio de tus hijos y dices que quieres que los eduquen en que la Tierra es plana porque tú eres tierraplanista, te van a decir, Eliseo, yo lo siento mucho, pero aquí paso hasta el colegio, ¿no? Para proteger tu casa, digan lo que quieran, pero pues exactamente debería ocurrir lo mismo con el tema de las charlas de este tipo de cuestiones. Y por terminar, me gustaría poneros unos deberes, porque al final parece como que la lucha, lo que nos trae aquí, que es la causa LGTBI, solamente es una cuestión del colectivo LGTBI, y no es así. A mí me enseñaron la expresión agentes del cambio, porque creo que, y la utilizo muchísimo, porque creo que todos y todas tenemos la capacidad de cambiar las cosas a nuestro alrededor. Todos podemos convertirnos en referentes. Referentes no solamente es la persona que sale en un medio de comunicación, también lo es el profesor o la profesora que se vive su orientación sexual con libertad y de manera visible. O el profesor que escucha un comentario homófobo y lo para. O el peluquero que decide que va a llevar una banderita. O lo que se hace aquí, este tipo de cosas, pintar un banco, esto aquí vale más que descolgar una bandera en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, que seamos conscientes de que todos y todas tenemos esa capacidad de ser referentes para alguien. A mí no me hace falta ser mujer para ser feminista. No me hace falta ser negro para estar en contra del racismo. Por tanto, creo que a ninguno de vosotros ni de vosotras os hace falta ser ni lesbiana, ni gay, ni trans para coger la bandera arcoiris como propia y luchar para que todos seamos iguales. Así que yo os invito a que os convirtáis todos y todas en agentes del cambio. Vamos a terminar con memoria histórica y permitirme que sea yo el que me ponga en la piel de otras personas para hablaros sobre la memoria histórica, porque además es un tema que me llega profundamente porque soy investigador de memoria histórica LGTBI y miembro de la primera red memorialista LGTBI. Hola, soy José Pérez Ocaña, Pedro Cerolo, Carmen de Mairena, Miguel Molina, Terenci Moix, Elena Fortún, Gloria Fuerte, La Veneno, Carmen Conde, Federico García Lorca, soy el Barrio Chino, soy Octavio García en Tefía, soy todos aquellos represaliados por la ley de vago y maleante y por la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Soy las prostitutas travestis que encabezaron la primera manifestación LGBT de España, en la Rambla, y soy todos aquellos que hasta el 26 de diciembre de 1978 eran oficialmente delincuentes por ser homosexuales. Soy aquellos y aquellas que han hecho que hoy se pueda celebrar este acto poniendo sus vidas en peligro en la clandestinidad simplemente por ser. El 5 de abril de 2023 el PSOE ha pedido en el Congreso rendir homenaje a las víctimas LGTBI de la represión franquista. Se resalta que el colectivo LGTBI sufrió asesinato, represión, persecución, exilio, soledad y estigma por motivo de su orientación e identidad sexual o expresión de género durante la guerra civil y la dictadura. En esta línea, el texto recuerda que más de 5.000 personas del colectivo acabaron en prisión durante la dictadura, debido a su inclusión en la ley de vago y maleante y posteriormente con la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Soy Hernando, soy feliz siendo quien soy y hoy les doy la voz. Bueno. Creo que es un tema que además es transversal, el tema de la memoria histórica, porque realmente no estaríamos aquí hoy precisamente, bueno, esto sería manifestación. Esto es un tema muy interesante, que bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, porque realmente cuando la gente de pronto se autodenomina franquista, muchas veces yo creo que además de no conocer nada sobre la historia, no saben que realmente no podrían ni siquiera decirlo junto con sus colegas porque es una manifestación. No solamente este tema, creo que la memoria histórica es fundamental para entendernos como país y para poder querernos y comprendernos. Víctor, háblanos sobre la memoria histórica precisamente con el colectivo. Creo que en las anteriores veces que he hablado, pues he hecho un poquito de popurrí, he hablado sobre lo importante que fue para mí escuchar el testimonio de personas que vivieron esa represión en sus carnes y que, pues como he contado en España, para poder vivir de manera libre,
tenían que ser extremadamente valientes, pero es que ser valiente nunca debería ser sacrificar tu familia, tus amigos, tu trabajo. Eso es lo que muchas personas desgraciadamente tuvieron que vivir. La otra alternativa era pues casarse con quien no querían y llevar una vida la más absoluta mentira, ¿no? Y creo que es muy importante cuando hablamos de memoria con el colectivo que pongamos en valor y que recordemos que el Partido Socialista es el partido que ha traído a este país todos y cada uno de los derechos y libertades de los que el colectivo LGTBI disfruta. Siempre que hablamos del colectivo y el partido, se nos viene a la cabeza el matrimonio igualitario, que es nuestro gran hito, ¿no? Pero es que no solamente es eso, no solamente es eso. Y yo me voy a remontar a 1994. En el 94 faltaban todavía unos cuantos años para que se aprobase el matrimonio igualitario y las reivindicaciones eran diferentes, ¿no? El otro día también vi un documental que os lo recomiendo a todos que se llama Nosotros Somos y Somos con X, que cuenta también un poco la historia y pues cuando se cambió la ley de vagos y maleantes a la de peligrosidad social, los colectivos lucharon en ese momento para que se cambiase una palabra del código, de esa ley. En la ley se prohibía ser homosexual y los colectivos, en una lucha, imaginaos, consiguieron que se cambiase la palabra ser por la palabra practicar. Es decir, fijaos lo que veían como un éxito, pero que es que lo cambia todo. De que una ley que criminalizaba a las personas homosexuales por serlo, se pasó a una ley que criminalizaba a las personas homosexuales cuando les pillaban haciéndolo, ¿no? Bueno, por lo menos te tienen que pillar. Pues eso fue un éxito en ese momento. Me remontaba a 1994 porque evidentemente las reivindicaciones del colectivo van cambiando, se van adecuando a los tiempos y en el 94 hubo una ley socialista llamada Ley de Arrendamiento Urbano que fue pionera. ¿Por qué? Pues porque en el 94 cuando la epidemia del VIH-Sida se cobraba vidas por centenares, ocurrió una cosa tristísima que era pues que por ejemplo las parejas homosexuales cuando el propietario de una casa, de un apartamento, de un piso, lo que fuera, moría por VIH, por ejemplo, la pareja que había vivido con él tantísimos años no podía subrogar el contrato de alquiler y le obligaban a irse de la casa. Es decir, de un plumazo perdía la persona con la que llevaba compartiendo su vida y tantísimos años y además le echaban de casa. Esa ley socialista lo que consiguió fue que las personas homosexuales fuesen consideradas parejas de hecho. Y ese fue un avance importantísimo, porque ya no te empujaban a irte del espacio de tu casa donde habías compartido tantísimos años, ¿no? El matrimonio igualitario fue una ley, como sabéis, pionera, pero también en el 2007 hubo otra ley muy importante, que la llamamos la Ley de Identidad de Género, ahora ha quedado obsoleta por la nueva ley trans, pero España fue el primer país del mundo en el que las personas trans no necesitaban una reasignación, una cirugía genital para cambiarse el sexo en el documento nacional de identidad. Fuimos el primer país del mundo que evitaba esas operaciones genitales. Ahora, evidentemente, la ley, la nueva ley LGTBI trans se ha adecuado a los tiempos y creo que es muy importante que tengamos en el centro de nuestras políticas la memoria, que sepamos de dónde venimos para recordar hacia dónde vamos y, por supuesto, que tenemos muchísimas más realidades que evidentemente pues hay que seguir trabajando, que hay que seguir incorporando en los próximos años a nuestras políticas, pero muy importante esa memoria y ese saber de dónde venimos. Y por supuesto que si estamos donde estamos las personas LGTBI es porque hace 25 años se creó el primer grupo de trabajo LGTBI dentro del Partido Socialista y ningún partido puede decir que lleva 25 años trabajando por los derechos del colectivo LGTBI en España. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado de estos momentos que hemos tenido aquí juntos, de cada uno de los temas que hemos planteado. Quedan muchísimos temas por plantear, así que os animo a que sigamos hablando ahora, que tenemos la oportunidad de tomarnos algo juntos aquí en el Pans Gastrobar. Y además tenemos música, así que os animo a quedaros. Vamos a terminar con unas últimas palabras de Víctor y luego de Eliseo. Y nada, muchísimas gracias por todo. Y no se me puede olvidar, que me lo han dicho, que tenéis que venir
por favor, estáis invitados e invitadas al cierre de campaña del día 26 en San Antonio. Muchísimas gracias. Yo simplemente voy a utilizar este minuto para darle las gracias por la invitación, por tu compromiso, porque es muy importante para muchísimas personas, no solamente de LGTBI, en general, este tipo de visibilidad, este tipo de actos, este compromiso. Creo que es espectacular cómo le has dado la vuelta a este pueblo. Lo hemos hablado antes, ¿no? Que has cambiado el carácter del pueblo, has convertido, pues sí, en un pueblo, pero con actitud de ciudad pequeñita. Creo que tu trabajo es fundamental y, sobre todo, pues a mí como responsable de las políticas LGTBI me toca darte las gracias por querer y por tu compromiso, a los compañeros y compañeras por el fantástico trabajo y, sobre todo, a todos vosotros y vosotras por venir, por haber acompañado a este grupito esta tarde, y acordaos de que vosotros y vosotras también tenéis una importancia y una responsabilidad en llevar ese mensaje, no solamente con el colectivo, con muchísimas cosas, y nada, que lo que tenemos no lo vamos a perder, no lo vamos a perder porque vamos a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alberto, Soledad, Esther. Muchas gracias, Hernando. Y muchas gracias a todas las personas que son la voz de quienes se ven obligados a estar en silencio. Muchas gracias también, Víctor, por enseñarnos y así convertirnos en esa voz, en ese altavoz que tanto necesita el colectivo LGTBI. Ahora os invito a vivir la fiesta de la diversidad, a vivir la fiesta del respeto a ser y, sobre todo, del respeto a sentir. Me comprometo a seguir haciendo de Molina de Segura un municipio referente en pluralidad. Muchas gracias y nos vamos al bar. Si es tan amable de subir las personas que habéis participado, por favor, Sole. Bueno, nos vemos en el PANS. De un futuro de un país más justo, que luche por la igualdad sin dejar a nadie atrás. No vas a votar porque no estás a gusto, pero sí como quieras que podamos progresar. Soy pro ilusión, pro activista, pro evolución, soy progresista. Soy pro ilusión, pro activista, pro evolución, soy progresista. Soy pro. Soy pro. Soy pro. Soy pro.